Bien, hermanos, Dios les bendiga mucho, la paz del Señor esté con ustedes. Estamos comenzando nuevamente con otro tiempo de bendición y queremos seguir adelante con este estudio de las dispensaciones. Quisiera orar un momento para comenzar. ¿Me podrían acompañar con una oración? Demos gracias a Dios en este día. Padre amado, Padre santo, te damos gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de estar reunidos otra vez delante de ti, Señor, a tu corazón, a nuestra vida. Permite que podamos estar, Señor, guardados, protegidos, bendecidos, para gloria tuya. Gracias este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Muy bien, estamos hablando del periodo de la iglesia y prácticamente todo esto sería el periodo de la iglesia. Quiero recordar que habíamos comenzado con el advenimiento del Espíritu Santo después de la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces viene al Espíritu Santo y a partir de esa fecha entonces se entiende la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia. Habíamos visto que dentro del periodo de la iglesia encontramos algunas etapas importantes, como por ejemplo encontramos la etapa pentecostal. Un tiempo donde el Espíritu Santo se derramó, la gracia de Dios se derramó, y encontramos también que tiene una duración hasta el año 100, desde el 33 después de Cristo. Luego estamos entrando al periodo de la iglesia perseguida, que también lo hemos visto desde el año 100, la muerte del último apóstol Juan, hasta el 313, el edicto de Milán de Constantino, donde en este tiempo la iglesia había sido brutalmente perseguida, terriblemente amancillada, ¿verdad?, por el Imperio Romano. Termina todo esto, habíamos visto que entra a una época imperial, la iglesia imperial, que tiene que ver también con un cambio, un tiempo donde la iglesia ya no fue perseguida. Ya es una iglesia imperial, universal, o lo que se llama católica, porque a partir de esta fecha ya la iglesia perdió su esencia, perdió su misión, perdió su visión y comenzó a desarrollarse con otro tipo de misión. Ya era más política, más material, más religiosa, más se sobreponía, ¿verdad? Ya no le interesaba lo espiritual, parecería que ya perseguían otros intereses. Entonces cambió la iglesia. A partir del 313 al 476, que es la caída política de Roma, cuando los bárbaros invadieron Roma y prácticamente se apoderaron de todo el imperio romano. Entonces ahí se establecieron los reinos que futuramente formaron todas aquellas naciones, más bien dicho, grupos bárbaros, ¿no?, que habíamos mencionado, como los germanos, los hunos, godos, visigodos, todos los astrogodos y los francos y todos ellos prácticamente. A partir del 476, que es la caída de Roma, ahora estaríamos entrando a un nuevo periodo que sería la iglesia medieval. En esta iglesia del 476, que es la caída del Imperio Romano Occidental, ¿verdad?, esta va a estar hasta el 1453, que es la caída del Imperio Occidental, Oriental en este caso, que estaba sobreviviendo. Entonces vamos a comenzar a partir de esta fecha en adelante, porque ahí hemos quedado, la anterior exposición. Entraremos a la iglesia, en este caso medieval. Esta es una iglesia medieval que tiene una duración de aproximadamente 1000 años. En todos estos 10 siglos comprende una serie de hechos históricos muy impactantes que realmente se van a desarrollar en toda la historia. La iglesia católica universal se va a consolidar en su hegemonía política gubernamental. Quiere decir que la iglesia católica va a estar por sobre cualquier emperador o la misma gente, va a tener un poder, una fuerza. Y los acontecimientos más importantes de este tiempo justamente sería el surgimiento del papado. Entonces en este tiempo es cuando surge el papado.
Y hubieron, a partir de la fecha adelante, como 264 papas hasta la actualidad, según lo que es la Iglesia Universal Católica, porque ellos consideran de que comenzó el movimiento del papado, según ellos, en el tiempo pentecostal, ¿no? Prácticamente en esta fecha, cuando ellos hacen alusión a Pedro como el primer papa, lo cual para nosotros es un error, porque en realidad Pedro no fue el primer papa. Según la Iglesia Católica lo consideran así, a partir de él comienzan a contar los papas, y en realidad todos aquellos líderes que se consolidaron en la Iglesia de Jerusalén, y posteriormente el obispo de Roma, que también tendría, ¿no?, hegemonía en ese tiempo antes de los papas, son contados, ¿no?, según ellos, como los papas que en ese tiempo se dieron. Pero creo que es importante notar de que esto es una total arbitrariedad y no se puede considerar. Quiero puntualizar, en el libro de Mateo capítulo 16, los versículos 18, es lo que se conoce como la falsa interpretación de los romanos, cuando dice Mateo capítulo 16, los versículos 18, dice la Biblia así. Mateo capítulo 16, 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el sustento bíblico para decir que Pedro era el primer papa, pero en realidad no es así, porque si nosotros comenzamos a estudiar este pasaje, dice Jesucristo: yo también te digo que tú eres Pedro, y la palabra en griego para Pedro es Petros. Le estaría diciendo: yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca, que la palabra roca es Petra, estaría hablando de él, edificarás la iglesia. Entonces ahí surge la disyuntiva: ¿la iglesia está fundamentada en Pedro o la iglesia está fundada en Cristo? Esa es la decisión para los católicos, como según la, digamos, interpretación del arameo, que es ambigua. Ellos pretenden que Pedro también puede ser roca, de tal manera que para ellos el fundamento de la iglesia sería Pedro, pero para nosotros es Cristo. La interpretación que tenemos es: yo también te digo que tú eres piedra o piedrita, y sobre esta roca, hablando de él, dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, quiere decir que las puertas del infierno no van a prevalecer contra él. ¿Y cómo podemos respaldar todo esto? Si nosotros vamos a Deuteronomio 32, 18, Deuteronomio 32, veremos quién es la roca. Dice la Biblia en Deuteronomio 32, 18: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, dice la palabra, adjudicando a la roca como Dios el creador. 1 Corintios 10, 4. Dice la Biblia: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. La roca era Cristo. En el Salmo 144, verso 1 también dice que la roca era Cristo. La roca, para la escritura teológica, desde el original griego, es Cristo. Ahora, cuando habla de Pedro, en 1 Pedro 2:5, si ustedes pueden ver, el mismo Pedro dice: vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo.
Pedro es la piedra viva que edifica la iglesia. La idea sería que Cristo es la roca fundamental sobre la cual se edifica la iglesia, es la piedra angular, es el cimiento también fuerte, sólido, de donde se edifica la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no es un edificio, la iglesia de Cristo son personas que en este caso serían piedras vivas. Son piedras vivas por las cuales se edifica la iglesia. De tal manera que la iglesia es la gente. La iglesia no es Cristo. Cristo es la roca, el fundamento. Es Cristo el fundamento y la piedra sería en este caso la gente. Las piedras vivas. Entonces nosotros tenemos que entender a esa luz de la palabra que la autoridad, cuando dice aquí a ti te daré las llaves, estaría hablando de autoridad, no está hablando de una llave física que tiene Pedro y de que está como portero en el reino de los cielos o abre las puertas para que entre. Eso es una figura simplemente. La palabra llaves es simbólico y está hablando de autoridad para entrar en el reino de los cielos. Y por eso dice que con eso, dice, vas a desatar y atar, le dice a Pedro en Mateo. De tal manera que el diablo es el atar y se desatarían, en este caso, las bendiciones de Dios. Por otro lado, cuando nuestro Señor Jesucristo, ellos dicen que resucitado se acercó a Pedro, de repente fue a comisionarlo como el primer papa, y eso es una falsedad, porque en el libro de Juan capítulo 21 versículo 15 el Señor Jesucristo lo que está yendo es a restaurarlo, porque la Biblia está diciendo de que él estaba con culpa, él tenía un problema y prácticamente estaba por volver. Recuerden que lo habían negado en el contexto, y él se acerca de él y le dice, ¿me amas? 3 veces, y él responde, sí, te amo. Y luego dirá, entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero esa misión que le dio fue la misma que le dio en la gran comisión a todo el mundo. O sea que no es eso una supremacía para decir que él es el primer papa. Esto es totalmente falso. Si usted estudia todas las intervenciones que nuestro Señor Jesucristo tiene con Pedro, son siempre una relación de amonestación, de dirección, de cómo ayudarlo. En ningún momento hay una, digamos, sucesión, en ningún momento, para decir que él es el representante de Dios en la tierra o por alguna razón. No, en todo su ministerio demostró inclusive su misión. Es más, ni siquiera la Biblia en el libro de los Hechos muestra que Pedro era el líder de toda la congregación. En el concilio de Juan de Hechos capítulo 15 se presenta a Pedro, a Jacobo y a Juan como las columnas, como las autoridades de toda la iglesia. Y dentro de esos 3, al parecer, Jacobo era el líder, porque él termina tomando la decisión sin consultar y dice, nos ha parecido bien que así se pueda determinar en la iglesia, y es todo lo que se hace. Pedro estaba ahí para poder testificar. Entonces no podemos malinterpretar las escrituras para decir que Pedro fue el primer papa. En realidad, la doctrina del Papa es una invención legalizada por los mismos romanos universales, y estas se encuentran en la historia de los papas, porque esto, en el tiempo cuando apareció el papado, es cuando realmente van a legalizarlo en sus concilios, para que de alguna manera, de forma retrospectiva, puedan llegar hasta Pedro y volverlo legal, lo cual es falso.
Otro aspecto importante es que la vida de los papas, basta conocer un poco de su historia para saber que ellos no guardaban ya la palabra como líderes santos que Dios exigía. Se habían entrado en una cantidad de inmoralidades terribles. Usted tiene la oportunidad de poder leer a través del internet la historia del papado para que sepa cuánta inmoralidad, no solo de corrupción había, sino de inmoralidad sexual. Entonces todo eso mostraba la esencia de los líderes de esta nueva universal católica. Entonces uno tiene que darse cuenta, por cuestiones de ir rápido, no estamos entrando en detalles, pero puede llegar a estudiar cuál es la historia del papado, que sería el cimiento de toda la construcción de esa nueva institución, se podría decir romana, católica, universal. Otro aspecto fuera de la inmoralidad de ellos, también estaba en ese tiempo la corrupción. Había mucha corrupción en los llamados también fraudes píos, porque estas eran documentaciones que ellos mismos habían hecho aparecer después de la muerte de Constantino, adjudicándose una cantidad inmensa de terrenos llamados estados pontífices, en los cuales ellos tenían legalidad, y como los otros emperadores reconocían la firma de Constantino, que era en realidad falsa, entonces les adjudicaron una cantidad inmensa de tierras. Hoy esta religión católica universal es la más rica de todas las religiones, por toda la cantidad que ha acumulado históricamente en ese tiempo. Ellos se han adjudicado de muchas cosas que no les pertenecía, aprovechándose de la religiosidad en ese tiempo. Ahora, en este periodo, la Iglesia Católica aparece como la que hegemoniza prácticamente no solamente las tierras, sino también al gobierno, porque termina poniendo a los emperadores sus coronas, ¿no?, de aquellos reinos que posiblemente después se levantaron. Ellos aparecen también legalizando algunas doctrinas y dogmas que no eran para nada bíblicas. Aparece ahí en este tiempo la adoración a María, aparece en este tiempo la transustanciación, que la hostia es literalmente Cristo Jesús. Eso se llama transustanciación. Aparece lo que es el bautismo por aspersión, aparece las doctrinas de la confesión, aparecen los sacramentos como los medios para llegar a Dios, ¿no? Aparece en ese tiempo las indulgencias, por ejemplo, que tienen que ver con pagar dinero para perdón de pecados, y ahí estaban de repente vendiéndolas como si fueran productos en la calle. Había personas que anunciaban y gritaban diciendo: en el primer momento que ustedes den una moneda aquí en su reserva, ¿no?, que tenían para poder salir a pedir dinero, entonces recibirán el perdón de sus pecados. Esa era la manera en que trataban arbitrariamente todo lo que es la fe de la gente, ¿no?, y infundían temor, infundían miedo. Otro aspecto de este periodo importante también es la partición. Si bien ellos políticamente se partieron en Occidente y en Oriente, la Iglesia termina haciendo lo mismo. La Iglesia termina dividiéndose también en dos, y ahí estaba el Occidente y el Oriente. El Occidente, cuya capital era Roma; el Oriente, Constantinopla. En el Occidente estaba el Papa, en el Oriente estaba el Patriarca. Así se le llama al Papa del Oriente, un hombre cuya vestidura es negra, en cambio el Papa cuya vestidura es blanca, ¿no? Se partió. En el Occidente se impone el latín como el idioma, y en el Oriente es el griego el idioma. Entonces hay una partición clara que se da en ese tiempo.
en cuanto a lo que es la iglesia en ese periodo de tiempo. Ahora, de algún modo también ellos comenzaron a establecer, digamos, hegemonía, procurando y con la ayuda de algunos políticos, resurgiendo el imperio occidental político que ya había caído en el 476. Entonces ellos hacen un intento de reparar todo ese territorio político y de alguna manera ellos hacen surgir, aunque no tuvo mucho impacto, el llamado Sacro Imperio Romano. Y ahí está la figura de Carlomagno como el primer emperador. No tuvo mucha trascendencia en realidad, pero ellos lo hacían para competir, por decir, con el otro lado, que sería el Oriente, y para tener mayor hegemonía, mayor fuerza frente a los otros reinos también de alrededor, como Francia, Inglaterra. Por otro lado, también es importante entender que en este periodo de tiempo es que se levanta, digamos, el poder musulmán, o el Islam también se llama, a la cabeza de Mahoma. Entre el año 600 más o menos, 30 o 32, Mahoma, que era un rebelde también, comienza a invadir las partes del sur, bajo un principio. Había recibido, según él, una revelación del ángel Gabriel también, y en lo que es ahora el Corán. Entonces fue eso lo que comenzó a invadir en ese tiempo, y el Islam realmente era un ejército militar y un ejército religioso al mismo tiempo, porque conquistaba a los pueblos mediante su religión. No solamente era matar a las personas, digamos, desde la perspectiva militar, sino también de meter sus creencias. Y ellos tenían una táctica, obligaban a las personas a abrazar la religión islam. Ellos obligaban a creer en Alá, que es su Dios. Ellos a la fuerza los sometían a Dios, y ellos tenían una política. Decían: ustedes guardan y no los matamos, pero si ustedes se rebelan, entonces quedarán muertos. Los pueblos eran sometidos. Y los musulmanes tenían en realidad una estrategia, porque si bien en ese tiempo los padres podían rebelarse, guardar estos preceptos islámicos con, digamos, renuencia, miren que los hijos comenzaron a crecer en esa educación, y los hijos de sus hijos, de tal manera que ya prácticamente se convirtieron en aférrimos, celosos de su religión, y ellos abarcaron todo el norte de África, Egipto, Arabia, Asia Menor, llegaron hasta la parte sur de España, se disgregaron todo. Hasta el día de hoy prácticamente es una de las religiones y también culturas que más se ha extendido en el mundo entero. Desde esa época, inclusive hasta el día de hoy, nosotros encontramos estos principios, porque ellos todavía están invadiendo a las naciones. En muchas partes del mundo hay musulmanes, y ellos están con la intención de poder tomar a otros de los diferentes países y convertirlos al Islam, para que ellos puedan representar la única religión en el mundo, ¿no? Seguramente tendrán sus propósitos y planes, pero sobre todas las cosas, miren ustedes, si ven la historia, nosotros vemos a Israel, una nación tan pequeña, rodeada de una cantidad de naciones islámicas hasta el momento, musulmanas hasta el momento, que no han podido vencer a una nación tan pequeña. De hecho, ambos son descendientes de Abraham. Los musulmanes son descendientes de Ismael, los israelitas son descendientes de Isaac, y siempre han tenido odio entre las naciones. De hecho, es una nación anti-católica y anti-judía en este caso. Así crecieron, con ese odio, esa rabia que llegaron a moverse luego en ese tiempo en esas regiones. Ahora,
Tal vez es importante mencionar de que el catolicismo, al ver ese embate musulmán, es que comienza a armarse con ejércitos también religiosos. Imagínense, ellos también comenzaron a copiar en lo que se llaman las cruzadas, campañas militares con escudos en forma de cruz que salían para vencer contra los islámicos y luchaban por la religión. Era una lucha, digamos, de cristiana, por así decir, de ellos, y también religiosa, musulmán, de parte del otro lado. Y comenzaron a tener ciertas campañas, creo que hubo unas 8 cruzadas alrededor, históricas, que tuvieron enfrentamientos grandes con estos y que les empezaron a frenar su avance en estas otras regiones, porque ellos hubieran invadido también lo que es, digamos, Roma oriental y occidental. Otro aspecto que también es importante de este tiempo es que también se desarrolla el monacato. Quiere decir que se trata de una búsqueda más espiritual en un tiempo de crisis espiritual, porque al ver, digamos, todos los ademanes que se hacía en la ciudad de Roma, comenzaron algunos otros a buscar sinceramente tiempos y espacios espirituales y comenzaban a, si bien desprenderse de la iglesia a través de lo que son las órdenes, y de ahí surgen en este tiempo esas órdenes benedictinas, órdenes domicianas, franciscanas, las órdenes angustinas, que prácticamente eran monasterios separados, lejanos, donde se ocupaban únicamente de orar. Ellos decían: vamos a tener una renovación espiritual, no queremos saber nada del mundo y solamente vamos a estar ahí con una misión, hacer bien a la gente, a las personas, a los pobres, pero vamos a dedicarnos sosegadamente a la oración. En cambio, hubo por otro lado otro grupo que también de forma espiritual quiso hacer digamos, un apartamiento de toda esa situación, pero se albergaron en lo que es la espiritualidad desde el punto de vista intelectual, porque nosotros vamos a ver que comenzaron a abrirse escuelas, ¿no? Las famosas escuelas escolásticas, lo que se llama también las universidades, los principios de la universidad, y ahí encontramos algunas figuras importantes como Anselmo, Abelardo y Tomás de Aquino, ¿no? Unos intelectuales tremendos que comenzaron a defender la doctrina cristiana desde la concepción del racionalismo, porque ellos empezaban a estudiar lo que es fe y razón, ¿no? Tratar de conciliar. Ellos tenían un principio que decía que la intelectualidad, la razón debe estar sujeta a la fe, no debe estar contraria, sino que debe organizarse, debe ordenarse hasta encontrar, ¿no?, una conciliación. Entonces ellos tenían esos principios y formaban teoría, ¿no? Muchas de sus teorías terminaron defendiendo contra la ciencia la fe cristiana en este caso. En este periodo también, al final ya se estaría entrando a lo que es un periodo llamado Renacimiento. Se estaría ya terminando y se estaría entrando a ese periodo, ¿no? ¿Qué es el Renacimiento? Es un movimiento cultural, social, que se dio en Europa más o menos en el siglo XV, estamos hablando entre 1400, 1500 hasta 1600 inclusive, y fue justamente también esto que marcó la transición, como también les dije ayer, la caída de Constantinopla marca la transición de lo que es la Edad Moderna que va a venir, y esta sería la Edad Media, ¿no? Entonces hay una diferenciación, es justamente con esta fuerza de lo que es el Renacimiento. Ahora, el Renacimiento es un movimiento de ideas justamente humanistas, prácticamente, que llegan a presentar una nueva forma o teoría de lo que es el hombre y de lo que es el mundo. Y en este movimiento, que es muy, muy importante, porque esto va a ser el pie para que después empiece a venir la reforma.
¿no? Es decir, el catolicismo está perdiendo hegemonía con esto del Renacimiento. ¿Por qué? Porque se comienza más o menos en el año 1500, 1600 con estas ideas culturales, ideas artísticas, como que comienza a entrar amenazante. Luego de eso va a empezar a venir lo que es la revolución científica, y la revolución científica del 1700 va a empezar a formarse las primeras ciencias, que sería la astronomía, las matemáticas, la biología, ¿verdad? Y más allá estará apareciendo la revolución industrial, por ejemplo, en 1800 ya, con la transformación de la economía y la aparición de la tecnología, de estos primeros inventos que comenzaron a moverse en ese tiempo, como la máquina de vapor, como podía ser el ferrocarril, el motor a combustión, la energía eléctrica. O sea, todo esto, ¿verdad?, comenzó a preparar los ambientes para lo que va a ser la reforma. Inclusive la invención de la imprenta en 1500, ¿verdad?, comienza a, digamos, fomentar, porque a través de eso también se va a multiplicar la literatura cristiana, las Biblias cristianas, ¿no? Entonces todo está empezando a cambiar, a girar. El catolicismo está perdiendo fuerza en ese tiempo. Se va a formar después las ciudades, por ejemplo. Las ciudades van a ser el resultado justamente de dejar esa estructura feudal que ellos tenían antes, donde había un castillo, había ahí un rey, alrededor sus siervos, y más allá estaban los campesinos pobres, ¿verdad?, que no tenían que comer. En cambio en el castillo había mucho que comer. Este es el sistema feudal. Ellos tenían un estamento que arriba estaba el rey, después era el sacerdote, después estaban los militares, ¿no? Y así tenían su estamento, que eran seguramente de sangre real, sangre azul, ¿no? Y no podían mezclarse con estos que estaban alrededor, que prácticamente serían el vulgo, serían el pueblo en ese tiempo. Pero miren, cuando ya llega esta época del Renacimiento, comienza a cambiar aún eso, porque ya van a aparecer los comerciantes que van a lanzarse a viajar de un lugar a otro trayendo mercadería, y cuando ellos comienzan a traer, aparecen los bancos, ahí van a aparecer, y luego van a aparecer las inversiones, y luego vamos a ver que el comerciante va a empezar a ser más rico que el rey. Y va a bajar el feudalismo, y con ello va a bajar la Iglesia Católica, va a bajar también lo que es inclusive la economía. Ya no va a ser agraria, ya va a ser comercial, ¿no? Porque en este lado la fuerza era la tierra y los animales, en cambio en este lado ya estaba el comercio, y comenzaron a ver esos comerciantes, ¿verdad?, que empezaron a crecer y a crecer y a crecer, y vamos a darnos cuenta que aquí los reyes, al verse sin dinero, van a terminar yendo a las ciudades, van a terminar yendo al comercio, y van a terminar vendiendo sus tierras, imagínense, para poder entrar en la nueva ola, digamos así, en estas ciudades que cada día van a crecer y van a ser más fuertes, y van a tener que hacer alianzas a través de matrimonios, cosa que antes decían estos del vulgo. Ahora estos del vulgo tienen plata, y los reyes con todo su alcurnia van a tener que bajar la cabeza. Juntamente con los reyes, igualmente la Iglesia Católica estaría bajando. Ya iba a aparecer el famoso contrato social, que es un documento de respeto, lo que sería la constitución política del Estado, ¿no?, en sus orígenes, para poder vivir en orden entre ciudades, entre personas. Imagínense, pero ya va a venir la democracia, la fuerza, y la Iglesia Católica está empezando a bajar, y todos esos antecedentes se estaban preparando ya. Tuvieron, digamos, que ser autores intelectuales de la reforma, y estos comenzaron a escribir mucho acerca de lo que sería la reforma y las arbitrariedades de la Iglesia Católica. Entre ellos está Juan Wycliffe, está Juan Hus, está este hombre llamado Jerónimo Savonarola, y estos comenzarán a tener ciertos escritos que correrán por la ciudad, y de repente serán tomados un día por Martín Lutero, quien viendo las arbitrariedades de la Iglesia y también la literatura que está corriendo, y la Biblia va a ser una forma de poder salir, ¿verdad? Él va a ser el valiente que va a salir con todo eso y confrontar a la Iglesia.
En este caso, este periodo terminaría con la caída de Constantinopla, es decir, 1543, tomada por los turcos, en este caso los musulmanes. Entrarán, pero van a tener cierto respeto por la iglesia oriental, van a respetar al patriarca, van a respetar su lenguaje y se van a, digamos, condicionar su libertad, pero va a estar ya, digamos, rodeada de musulmanes. Ahí terminaría este periodo medieval y estaríamos entrando al siguiente periodo, que sería la Reforma, que tiene que ver con el 1553 hasta 1648, según algunos historiadores, digamos, de algunos libros que dicen que esa es la fecha donde terminó la Reforma, un periodo de casi 200 años más o menos. Y como dijimos antes, comenzó con un despertar espiritual por hambre de las Escrituras. La iglesia romana había establecido presión, había de algún modo se había levantado y había cometido ciertos ademanes, maldades, arbitrariedades, herejías, corrupción, inmoralidad, ¿no? Y de repente encontramos nosotros que la figura, por ejemplo, de este hombre, Martín Lutero, un monje católico que estaba en una provincia y que de algún modo tenía tanta ilusión de conocer Roma, tenía tanto deseo de saber que allí es el corazón del cristianismo y el Vaticano. Él estaba yendo con una inocencia especial, un hombre de Dios, ¿no? Creía en Dios fielmente, era devoto. Y cuando se enfrenta con esa realidad, prácticamente comienza a perder toda credibilidad y no entiende cómo ha estado tantos años creyendo algo que realmente era totalmente contrario, no solo a la Biblia, sino a sus principios. Entonces ahí fue cuando él comienza a rebelarse. No, rebelarse, yo creo que él tuvo mucho que ver con el asunto de los escritos de los reformadores intelectuales, tuvo que ver también con el auge de ese tiempo y comenzó a escribir. Y es que escribió 95 tesis denunciando todas esas arbitrariedades. Y ahí en el templo de Gutenberg, que es un templo donde se ponía, digamos, todos los anuncios de trabajo, digamos, de servicio a la comunidad, y toda la gente venía, miraba. Entonces fue ahí cuando todos comenzaron a leer. Y cuando terminaron, de repente hubo un despertar tremendo. Se estableció prácticamente una reforma que se extendió a todas partes, desde desde Alemania se extendió hasta los diferentes países. Y prácticamente una vez que Martín Lutero hace eso, lo persiguen y él termina huyendo, pero él tenía claro y establecido sus principios bíblicos o sus principios. Él había abierto la Biblia en Romanos 1, 16, 17. A ver, quisiera que lo abramos. Esto fue algo que también le impactó a él. Dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dijo, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y eso fue lo que pasó. Él, cuando leyó esto, prácticamente fue el texto que le abrió el entendimiento, le abrió el corazón para comprender que solamente por la fe vamos a ser justificados.
No es por indulgencias, no es por sacramentos, no es por congraciarse con el Papa, obedecer, ¿no?, al Papa, porque para ese tiempo ya se había dictado esa doctrina del Papa como el vicario de Cristo, ¿no?, el representante de Dios en la tierra. Entonces él dijo, todo esto es una gran mentira, y empezó a redactar esas 95 tesis. Y de acuerdo al tiempo en el cual vivía, entonces fue un impacto tremendo, porque esta reforma después se extenderá a Suiza, se extenderá a Francia, a los Países Bajos, al Reino Unido, a Inglaterra prácticamente. Entrará y será diferente. Por supuesto que los católicos comenzarían con una contrarreforma en ese tiempo. Y la contrarreforma no fue una guerra, sino más un despertar de la fe, ¿no? Comenzar a reactivar la fe, comenzar a levantar a las órdenes que tenían por allí, comenzar a reestructurar, por ejemplo, la liturgia, que en ese tiempo era muy sacra. Comenzaron a restaurarla para poder llegar así a la gente, ¿no? Ya que ellos estaban comenzando a tener otro tipo de despertar espiritual más en las Escrituras, ¿no? Entonces eso se dio, pero no tuvo mucho impacto. La contrarreforma o la reforma prácticamente tenía una consigna, y la consigna era lo que Martín Lutero había dejado, que la fe solamente, o la justicia, la justificación es solamente por fe. Y de ahí dijo, solamente fe, solamente escritura, solamente gracia, solamente Cristo y solamente gloria. Nada más necesitamos. Fue una revolución tremenda la que se dio. Entonces vamos ya de repente entrando lo más sobresaliente de este periodo de la Reforma, que terminará prácticamente después de los 200 años, estableciendo principios en diferentes lugares de esos países, formándose iglesias desde otra perspectiva, ya no católica, ¿no? Y vamos a entrar a la Edad Moderna enseguida para ver un poco la disfunción, cómo se extendieron después las iglesias. Pero ahí terminaría este periodo de la Reforma. Luego viene el periodo de la Iglesia moderna. La Iglesia moderna, desde 1648 hasta prácticamente nuestra fecha, ¿verdad? Porque hay muchos historiadores que todavía manejan 1945, 1960, pero en realidad nosotros sabemos perfectamente que la Iglesia moderna todavía continúa hasta nuestras fechas del año 2000. Así que todavía sigue sin fecha hasta que venga prácticamente el rapto de la iglesia. Ahí termina el periodo de la iglesia. Termina con el rapto de la iglesia. Ahora, entrando a este periodo de la iglesia moderna, lo más sobresaliente de este periodo es que ya no hay hegemonía presencial católica, ya perdió en muchos países, en muchos lugares, ¿no? Ya tampoco hay, digamos, temor, ya no hay miedo, porque el Renacimiento y de repente se levantaron ahí inclusive algunos pensadores cristianos, no cristianos, hicieron teoría, comenzó a haber una cierta libertad. Ya no se creía que el mundo era plano, como lo decían los católicos. Ya no se creía que el mundo estaba sujeto por un hombre en 2 elefantes, en un plato de leche. O sea, ya no se creían esas cosas. Ya no se creía que de repente hacer disensiones o poder analizar, estudiar el cuerpo humano es un gran pecado. No, ya se comenzaba a incursionar inclusive en todas esas ciencias. Las otras ciencias aparecieron. Entonces ya las cosas comenzaron a cambiar. De hecho, la iglesia también cambió, porque ya se permitieron como una libertad y se hicieron grupos, fuerzas, y las primeras iglesias que aparecieron entonces eran los anglicanos, ¿no? Los anglicanos. ¿Qué son estos anglicanos? Son movimientos que tendrían que ver con ser mitad católico y mitad evangélico, vamos a decir así. Porque si bien ellos decían no tenemos que hacer lo que hacen los católicos y la Iglesia Universal, que
tienen sus sacramentos, sus dogmas, tienen sus imágenes, de repente tienen su sacerdote. No, entonces nosotros vamos a sacar algunas cosas, decía. Entonces sacaron las imágenes, sacaron algunas creencias que no las tuvieron porque eran muy denunciadas por la gente, y ellos comenzaron a conservar algunas otras, como por ejemplo se conservó el bautismo por aspersión, se conservó por ejemplo la vestimenta del sacerdote, todavía llevaba túnicas, se conservó por ejemplo las imágenes en cuadros, ya no en estatuas. Entonces comenzó ya a ver, ¿no?, poco a poco un cierto cambio, ¿no? Aparecieron por otro lado los luteranos, ¿no? Y no fue justamente que Martín Lutero los fundó, eran seguidores de Martín Lutero que habíanse dejado también de la Iglesia Católica y querían formar un movimiento. Entonces aparecieron los luteranos y tuvieron también una plataforma de creencias, pero que fue casi igual que los anglicanos, porque todavía también bautizaban por aspersión, todavía se permitían algunas cosas que eran básicas, pero no hacía lo que representaba la Iglesia Católica. Entonces miren cómo ya va bajando. Aparecieron los puritanos, ¿no? Y los puritanos son de repente más radicales. Estos dicen nada, y nosotros no guardamos nada de la Iglesia Católica ni romana, estos se han equivocado, nosotros vamos a conservarnos, puritanos tiene que ver con abstenerse, ¿no? Nos vamos a abstener de muchas cosas y vamos a vivir una vida como de ermitaño, digamos, ¿verdad? Y después de esto pasaron algunos años, comenzaron a venir de repente otro tipo de, por ejemplo, movimientos, como por ejemplo el movimiento wesleyano, con Wesley, que es un avivamiento que se dio prácticamente en respuesta a la frialdad que de repente había en ese tiempo, y comenzaron a hacer búsquedas, la búsqueda del Espíritu Santo, comenzaron a formarse nuevas iglesias. Fue un avivamiento grande el que se dio en ese tiempo, y prácticamente un mensaje poderoso. Ya de repente los mensajes no eran, digamos, sencillos, eran con fuerza, ya buscaban la presencia de Dios, ya comenzaban a entrar en otro tipo de liturgia, por ejemplo, de la adoración, la alabanza. Entonces todo eso trajo, ¿no?, más fuerza a la gente, y el avivamiento es algo que conmovió en ese tiempo Inglaterra. Luego comenzaron a aparecer otro tipo, por ejemplo, de denominaciones, como ser los anabautistas, por otro lado, los bautistas, no más, tal vez mucho más antes, los amigos cuáqueros, ¿verdad? Los unitarios, los pentecostales. O sea, miren ustedes cómo en la edad moderna ya la iglesia al parecer comienza a resurgir después de estar como en tinieblas, como escondida por la hegemonía de la Iglesia Católica Universal. Comienza a resurgir con Martín Lutero como un despertar espiritual, volviendo a las Escrituras. Vivamos por las Escrituras, vivamos por la fe, comencemos a creerle a Dios, y entonces las doctrinas se consolidaron de esa forma. Alguna diferencia entre estas, por ejemplo, las últimas, por ejemplo, los pentecostales enfatizan sus creencias en el mover del Espíritu Santo. En cambio, los bautistas, ¿verdad?, tienen otra forma de entender al Espíritu Santo. Es un ejemplo nada más de la diferencia de doctrinas que había en ese tiempo. Por supuesto, todas creían que a través de Jesucristo venía la salvación. Todas estas creían que Jesucristo era Dios. Había una Trinidad, un Dios en tres personas. Creían en la oración, en asuntos de sanidad. Por ejemplo, los pentecostales creen, pero los bautistas dicen no, es para el tiempo de Jesús. Había esas diferencias. Los bautistas dicen el Espíritu Santo se toma cuando uno recibe a Jesús. Los pentecostales dicen no, aparte de eso hay una unción, una llenura, es el bautismo del Espíritu Santo. Se habla en nuevas lenguas, ¿no? Y uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces hay diferencias hasta el día de hoy
Encontramos iglesias bautistas en la actualidad, en este tiempo moderno. También encontramos iglesias pentecostales, por ejemplo, que tienen ese énfasis en el Espíritu, hasta en la liturgia. Los bautistas en ese tiempo, digamos, alababan a Dios sentados, himnos era lo que cantaban. En cambio ahora los pentecostales tienen instrumentos electrónicos, alaban a Dios de pie, empiezan a aplaudir, comienzan a, digamos, a expresar más su relación con Dios a través de, digamos, movimientos, expresiones, saltos, gritos de júbilo. Entonces esa es la diferencia. Ahora, en el tiempo actual de la iglesia moderna, tenemos que saber de que también estamos entrando en un tiempo peligroso, porque tal vez hay una forma de entender esto, ya que en la iglesia moderna, la iglesia al parecer está entrando en una etapa de también exageración, de apostasía, porque ya la escritura, la Biblia, ya no sería la plataforma, la base de la fe cristiana, ¿no? En lo que se llaman los movimientos, por ejemplo, podríamos decir neopentecostales, carismáticos neopentecostales. Esa es otra forma de entender que en este medio moderno está levantándose otra forma, ¿no?, de iglesia. Estos movimientos carismáticos neopentecostales también enfatizan sus creencias en el Espíritu Santo, creen en la Biblia. El problema de muchos de ellos son las prácticas que tienen, porque las prácticas ya no son bíblicas, ya son sensacionalistas, ya de repente son prácticas que van a excitar a la gente, llevarlas a la acción, ¿verdad? Van a venir, por ejemplo, las unciones de aceite con turril, echarles, van a venir, digamos, las risas santa, por ahí va a venir de repente la unción, ¿no? Las famosas unciones, la unción del sopapo, la unción del chicle ungido, la unción no sé, de la camisa, ¿no? Y un montón de cosas, ¿no? Donde la gente ya parece que va a saltar, va a moverse, va a tener una cierta libertad. En cierta manera uno dice, esto me mueve el espíritu a hacer todo esto, pero tenemos que entender que en el movimiento carismático neopentecostal va a haber una exageración que se va, digamos, llevar a un grado de, digamos, de desorden. Y recuerden que Dios es un Dios de orden. Si bien el Espíritu Santo llena, si bien el Espíritu Santo quema, consume, nos da fuerzas, nos da calor. El Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural en una persona y la sentimos. Hemos sido bautizados con la presencia del Espíritu Santo, pero no olviden que el propósito de la unción del Espíritu Santo, como lo dijimos al principio, es que el Espíritu Santo da poder, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo da vida. Tenemos que siempre coordinar la presencia del Espíritu Santo al estudio de la palabra teológica. No podemos salir de eso y crear nuevas doctrinas a título de que Dios habla directamente ahora a los hombres, ¿no? Ya no necesitamos la Biblia, porque la Biblia es el vino viejo. Ya no necesitamos, digamos, estudiarlas, o ya no necesitamos, digamos, conocerlas. Ya prácticamente Dios nos revela la palabra. Sería como abrir el canon. Sería como la persona empezar a sentir la influencia de su corazón o la deducción de su corazón y decir, es palabra de Dios, y comenzar a llevar a la gente a cosas que no son bíblicas ni la palabra de Dios. Quiero terminar esta dispensación, o por lo menos hasta ahí, diciéndole que la palabra de Dios claramente dice que en los postreros tiempos la iglesia va a apostatar. Ese es un principio. En los postreros tiempos, Jesús dice, muchos dirán, miren, allá está el ungido, dice, y a muchos apartarán. La Biblia dice en Timoteo y en Tesalonicenses que la gente va a tener escozor del oído de escuchar nuevas cosas, nuevas revelaciones, y va a apartarse en busca de esos maestros que tienen llenas sus corazones de concupiscencias y llevarles a un desvío.
¿no? En la Biblia dice en Pedro también que van a mercantilizar a la iglesia, que ya las van a ver directamente como productos, y esto tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Entonces hay que llegar a estudiar precisamente la palabra para no pasarnos, ¿no?, a los extremos, porque hacen daño. Necesitamos entender qué es el Espíritu Santo, cómo debe un cristiano continuar, cómo debe tener su relación con Cristo. Esa información la tiene la palabra de Dios. Si en este tiempo la gente no va a escudriñar la palabra de Dios, como Jesucristo dijo, escudriñen la palabra, en ella tenéis vosotros la salvación. Ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39. El creyente se va a apartar, el creyente va a estar sin palabra, el creyente va a depender del predicador. El creyente va a empezar a decir, predicador, ¿usted tiene una palabra para mí? Cuando la palabra está en la Biblia. Va a querer algo sensacionalista, va a querer algo experimental. El evangelio se está haciendo ya existencial, y eso creo que es ya parte de lo que puede llegar a ser la apostasía. Entonces un creyente tiene que tener mucho cuidado con el asunto de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, guarda la palabra, predica la palabra con temor. Acuérdate que puedes impartir muerte o puedes impartir vida, y si impartes muerte vas a matar a la gente y te vas a matar a ti. Pablo le dijo a Timoteo, cuida bien lo que predicas y la doctrina que tienes. ¿Sabe? En la Biblia tenemos la respuesta. No necesitamos ir en busca de personas y de repente se va a dar ya culto al predicador, culto a la personalidad, y comenzamos a descuidar las escrituras. Mucha gente está empezando a desviarse. Recuerden que el rapto está cerca, y el rapto va a definir realmente quiénes estaban velando y orando, buscando al Señor, o quienes han estado creyendo en cosas infundadas, no cosas que en este tiempo se están predicando, se están manejando. El evangelio de Cristo siempre se fundamenta en Cristo, es cristocéntrico el mensaje, no es el mensaje, digamos, de superación personal. Eso es pasable en ocasiones, pero el fundamento de la fe cristiana, cristocéntrica, toda la vida debemos declararlo, que Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta. Y también debemos llevar al arrepentimiento a la gente para ir en contra de sus pecados. Salgan de ahí y se consagren a Dios. Porque la iglesia se define en la asamblea de gente que ha salido del pecado y se ha consagrado a Dios. Así se define la palabra iglesia, que viene del griego eclesia. No olviden que la iglesia tiene un propósito en la palabra de Dios, y no es las exageraciones que muchas veces se están dando. Bueno, vamos a terminar este tiempo y quiero entrar mañana con lo que es el rapto. A partir del rapto en adelante vamos a ver, no se lo pierdan. Ya se terminó la parte histórica, aunque es muy álgida, muy de repente hasta no, pero es necesaria para por lo menos tener un pantallazo de lo que significa el periodo de la iglesia cristiana y tener una idea por lo menos de cómo ha pasado la iglesia en esas épocas a lo largo de la historia. Bien, vamos a acabar con eso. Que Dios te bendiga mucho. Ayúdanos, queremos orar un momentito. Que Dios te bendiga en este día. Si puedes cerrar tus ojitos ahí donde te encuentras. Padre querido, te damos gracias por darnos este tiempo para estudiar la Biblia, para poder, Señor, conocer estos aspectos importantes, para poder, Señor amado, ubicarnos también dentro de la historia, de qué manera la iglesia ha ido concretándose, Señor, Dios maravilloso, hasta llegar a estos días finales. Vivimos días de evangelismo mundial, vivimos días, Señor amado, donde el evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Padre amado, Señor, antes del fin, Dios del cielo, Dios amado, hay un tiempo, Señor amado, que, Señor, es importante comprender
porque el rapto, Señor amado, estaría más cerca de lo que pensamos. Ayúdanos a entender estos tiempos del fin, estas etapas, Señor amado, y poder, Señor, mantenernos firmes. Dios maravilloso, porque la doctrina puede ser vulnerada, puede ser, Señor amado, desviada por gente, Dios mío, que no tiene escrúpulos, no tiene temor. Dios del cielo, ayúdanos a tener temor de Dios, ayúdanos a permanecer en tu palabra, a guardar la sana palabra, Señor, a no desviarnos de ella. Guárdanos, Señor, guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, Señor amado, que aman la palabra, que disponen sus corazones para buscarte. Guárdalos, bendícelos, Dios del cielo. En tus manos los entrego, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios bendito. Amén y amén, Señor Jesucristo. Muy bien, que Dios te bendiga mucho, querido amigo y hermano. Nos estamos viendo el día de mañana. Paz del Señor. Un saludo a todos que están en casa. Paz de nuestro Señor Jesucristo.